Hoy nos acercamos a una realidad que forma parte del día a día en Canarias, pero que muchas veces no se cuenta con suficiente profundidad, la de las mujeres migrantes y los desafíos a los que se enfrentan. Para entender mejor esta situación y el trabajo que se realiza desde dentro, hablamos con Elena Pozo, abogada, experta en extranjería. Muy buenos días. Buenos días, Andrea. Bienvenida. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, desde la Federación Arena de la Mujer de Arena Laurisilva, en la sección de hoy vamos a hablar de esta situación. Pero bueno, antes de comenzar con el proyecto y el trabajo que realizan desde dentro, me gustaría preguntarte, Elena, por ¿qué te llevó a trabajar en esta federación? ¿Cómo llegaste? Llegué de casualidad. Yo vengo del ejercicio privado de la profesión y a partir de las inquietudes que tuve por determinadas preguntas que me hacían las entonces clientas sobre aspectos sociales que yo no dominaba, empecé a vincularme a la parte de no solo la de igualdad, sino también a la intervención con víctimas de violencia de género, y esto me llevó a trabajar en el sector social. Empecé con la Asociación Feminista Mercedes Machado y de ahí vi la oportunidad en la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, y a partir de ahí llevo unos 6, 7 años trabajando en el sector social, especializada no solo en migraciones, sino también en intervención con víctimas de violencia de género, en criminología y victimología. ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo llevas en la federación? En la federación llevo 3 años. 3 añitos. Bueno, vamos ya al proyecto. Cuéntanos, Elena, el proyecto SAMI, que es de donde están trabajando esta situación. ¿Cómo nace y en qué consiste? Bueno, el proyecto SAMI nace de una necesidad. Nace de la necesidad de la orientación puntual de aspectos jurídicos a mujeres principalmente inmigrantes, y de ahí el acrónimo del nombre, Servicio de Atención a Mujeres Inmigrantes. Se detectó la necesidad de que la población migrante femenina de Canarias le faltaba información sobre determinados procedimientos jurídicos o administrativos a los que no podía acceder, o cuando accedía a ellos no encontraba la suficiente información o no eran atendidas, y a partir de ahí el proyecto SAMI viene a suplir esta necesidad. Es un proyecto que lleva ya 4 años, es la 4ª edición, cada año se han atendido a un centenar de mujeres y que funciona de 2 maneras. Por una parte tenemos la intervención individualizada con las señoras usuarias y por otra parte tenemos la sensibilización que va dirigida no solo a las personas usuarias, que en este caso sería el colectivo de mujeres, sino también a profesionales que trabajen en distintas áreas de la administración. Bueno, comentas que es la 4ª edición, ya es un proyecto que se está consolidando, por no decir que ya está consolidado. ¿Cómo ha sido la evolución del proyecto desde la primera edición hasta el día de hoy? El proyecto ha crecido a pasos agigantados, ha crecido el equipo. Contamos no solo con la abogada, sino que contamos con otros proyectos de la asociación al que el SAMI se vincula, como son el proyecto CAIE, que el proyecto Centro, o como es el proyecto JUSOC, que es también Justicia Social para Personas Migrantes, que le sirven de soporte al proyecto SAMI cuando se requiere otra intervención o la usuaria requiere una intervención más especializada. Y bueno, ¿se han incluido novedades a lo largo de estas ediciones? Sí, claro, se han incluido novedades. Las novedades van dependiendo de principalmente la demanda que tenga la usuaria y la carencia que haya en el sistema de atención. Por ejemplo, el año pasado tuvimos que incluir todo un sistema de orientación orientado, valga la redundancia, a la regularización, a la modificación del reglamento de extranjería y la necesidad de información que tenían las usuarias sobre las modificaciones del reglamento de extranjería. Este año nos hemos visto imbuidas en modificar todo el sistema de atención para la orientación de la regularización extraordinaria en la que estamos inmersas. Ahí vamos a entrar un poquito más adelante. Elena, pero ¿cómo caracterizarías o en qué crees que se diferencia el proyecto SAMI de otros servicios de atención a personas migrantes? Se diferencia en la agilidad. A ver, es un proyecto que las señoras, primero, no tienen lista de espera, segundo, reciben la atención directa y puntual,
Tercero, reciben orientación jurídica especializada no solo en materia de migración, sino en aquellas otras demandas jurídicas que tenga la señora usuaria, ya sea de familia, ya sea de derecho administrativo, ya sea de derecho inmobiliario, ya sea de derecho de familia, cualquier otra inquietud que tenga la usuaria, se le evacúa su duda y se le orienta. Además, realizamos coordinaciones con otros profesionales del derecho que puedan atender a la señora usuaria si tiene que iniciar una tramitación, y en el caso de que sean víctimas de violencia de género la derivamos a los servicios especializados con los que también tenemos coordinación. Bueno, déjame que lo consulte Elena, porque ustedes hablan también dentro del proyecto de una realidad migratoria compleja en Canarias. ¿En qué punto dirías que está la situación actualmente? ¿O cómo la definirías? De compleja. Además de... Vamos a ver, además de compleja, es una situación que va creciendo. Nosotras ahora mismo, la mayoría de señoras migrantes que tenemos o señoras inmigrantes con las que estamos trabajando son procedentes de Latinoamérica, que es una migración que llega por aeropuerto, que es una migración que crece y que es una migración que se queda en situación irregular pasados 3 meses. Y esto es una realidad que no podemos negar. Si bien la parte más visible de la migración, tal y como se difunde en las noticias, es la migración que viene por vía marítima, la migración que viene por vía aérea es mayor y tiene un mayor cupo, y tiene un mayor cupo de mujeres sobre todo. El perfil de la persona migrante ha cambiado. Antes migraban los hombres, ahora migran más las mujeres, y migran en situaciones de precariedad porque vienen no solo con cargas familiares siendo monomarentales, sino también que tienen las cargas que dejan en origen, que tienen que también asumir en el periodo que se encuentran en el país de destino. ¿Y las niñas no entran en este proyecto? Atendemos familias. Vale. De hecho, ahora tenemos un nuevo proyecto, que es el proyecto Infam, que ya hablaremos de él en algún momento cuando nos invites, que es para la orientación de familias, de mujeres o familias monomarentales. Y ahí estarían incluidos. Estarían incluidas. Bueno, Elena, ¿y qué dificultades específicas son las que se enfrentan las mujeres migrantes hoy en día? Las mujeres migrantes se enfrentan a muchísimas dificultades que a veces son visibles y otras veces son invisibles. Empezamos por el cambio que sufren al romantizar el proceso migratorio. El proceso migratorio, a través de cómo lo observan en las redes sociales, es un proceso que romantizan, que creen que van a llegar y van a encontrar el paraíso, cuando lo que se encuentran es un país con determinadas dificultades al que deben integrarse de la mejor manera posible, y que cuentan con dificultades, valga la redundancia, para efectuar esa integración y esa inserción en el país de acogida, que tampoco se lo pone fácil, porque hay una normativa migratoria que hay que cumplir, y la normativa migratoria establece unos plazos que son inviolables para la, digamos, regularización de esa mujer migrante. Se tropiezan con barreras administrativas porque están en situación irregular, y se tropiezan además con barreras culturales, porque a pesar de que tenemos un idioma común, no siempre se entienden, no siempre es el mismo acervo cultural, la etnicidad también pesa, la racialidad pesa, digamos que la discriminación es una barrera también importante, y el miedo. Se tropiezan sobre todo con mucho miedo a pedir ayuda o a acudir a alguna entidad administrativa o alguna entidad pública a solicitar alguna ayuda o algún consejo, o a solicitar simplemente orientación, porque tienen miedo a la deportación porque se encuentran en situación irregular. En este sentido, ¿qué opinas acerca de la ley de extranjería actualmente? Las leyes son necesarias. A ver, las leyes son necesarias. Si bien es cierto que la ley de extranjería se ha modificado y tuvo una modificación importante el año pasado con el reglamento 1155 del 2024, y ahora ha tenido una modificación importante con el Real Decreto que acaba de salir el 14 de abril, pero sigue siendo insuficiente porque condena a las personas que están en situación irregular en el régimen ordinario a permanecer 2 años en situación irregular para acceder a una de las figuras de regularización extraordinaria, que en este caso serían los arraigos. Y es complicado acceder a un arraigo porque
hay que cumplir determinados requisitos, o hay que estudiar para acceder al arraigo socioformativo, o hay que tener una oferta laboral para acceder al arraigo sociolaboral, o hay que tener vínculos familiares ya establecidos aquí o medios económicos propios para acceder al arraigo social. Y estos requisitos muchas veces las mujeres migrantes no lo cumplen. ¿Y qué medidas aplicarías para, con respecto a desde tu perspectiva y experiencia? Yo creo que desde mi perspectiva y experiencia lo primero que hay que hacer es información. Luchar contra la desinformación que hay sobre la realidad migratoria. Explicarle que la migración debe ser no solo ordenada, sino que la migración, para migrar hay que cumplir determinados estándares y que en la medida de lo posible hay figuras migratorias que te permiten tener una migración ordenada desde origen, no llegar de turista y quedarte, porque llegar de turista y quedarte supone un calvario de 2 años para obtener una regularización o obtener una autorización que te permite estar regular. Yo creo que lo primero es desromantizar la faceta migratoria, esa parte bonita que te pintan de la migración, y que las mujeres tengan más información sobre sus derechos, las posibilidades de regularizarse, conocer el país donde van a vivir, es decir, el país que las acoge y las posibilidades reales que te da de inserción, no solo sociolaboral, sino también intercultural. Y ahí es donde estamos fallando totalmente. Y ahí es donde los mecanismos de engranaje fallan. Bueno, y se encuentra con muchas situaciones de vulnerabilidad extrema desde el primer momento. Sí, cómo no. Primero, la primera situación de vulnerabilidad es estar en situación irregular. Ya partiendo de que estás en una circunstancia de irregularidad, ya esto es una causa de vulnerabilidad. Si a esto se le suman otras circunstancias como pueden ser que puedes depender de tu agresor y puedes ser víctima de violencia de género, que tienes menores que te acompañan, que también están en situación irregular, que no tienes acceso a un empleo digno porque trabajas en la economía sumergida, donde la situación de trabajo son precarias y rayan y rozan, digamos, la semiesclavitud. Ya todo esto conforma un panorama de vulnerabilidad interseccional que perjudica gravemente a la situación de la mujer migrante. Son muchos factores al final. Son muchos factores. Bueno, como bien decías, muchas de ellas no conocen sus derechos ni las responsabilidades que pueden tener cuando llegan aquí. ¿Con qué dudas o miedos vienen normalmente? El primer miedo es a que la deporten. Sí. El primer miedo que tienen es el miedo a la deportación, y por el miedo a la deportación se encierran y se sumen en una especie de aislamiento social que les impide conocer el territorio donde viven y conocer los recursos gratuitos que puede tener cada municipio o cada territorio, y que le permitirían, si se abrieran, si existiera esta apertura y se minimizara este miedo, le permitiría tejer redes. Hablamos, por ejemplo, de los centros ciudadanos, hablamos de los centros parroquiales, hablamos de los grupos de vecinos que se pueden formar en cada comunidad y no se integran por miedo, primero a la expulsión, por miedo a ser deportada y por miedo a ese miedo tendente a sentirse discriminadas porque son diferentes, porque son racializadas, porque tienen un acento muy marcado. Yo creo que lo primero que hay que trabajar es eso, ese aislamiento social en el que se sumen de manera voluntaria y que no les permite conocer el territorio donde viven. Otra dificultad a la que se enfrentan, y es una dificultad digamos grande y grave, es el empadronamiento. El empadronamiento es un trámite muy simple, pero es un trámite que se le dificulta a la mujer migrante porque hay varias situaciones por las cuales no pueden acceder al empadronamiento, porque no tienen un contrato de alquiler, porque están en situación irregular, porque comparten vivienda, porque el arrendador no le permite empadronarse, o porque simplemente no la atienden en la entidad competente porque la entidad competente considera que no la va a atender por determinadas circunstancias. Y el empadronamiento te vincula al municipio. Si no estás empadronada, no puedes tener acceso, por ejemplo, a la tarjeta sanitaria, no puedes tener acceso, o se dificulta el acceso a la escolarización de los menores, se te dificulta la vinculación con el territorio donde estás viviendo. Y esto es una traba importante con la que las mujeres se tropiezan. ¿Y los hombres no están incluidos en ese programa? Nosotros en este proyecto atendemos solo mujeres. Solo mujeres. Claro que los hombres tienen una realidad probablemente similar,
pero no te puedo hablar de ella en profundidad porque atendemos a un colectivo prioritariamente femenino. Que es el más abundante. El más abundante y el que más circunstancias de vulnerabilidad tiene por cuestiones de perspectivas de género. Exacto. Ok, bueno, antes mencionabas también una de las dificultades bastante grande era el idioma y la barrera cultural. ¿Cómo la ayudáis a adaptarse cuando llegan a la federación? A ver, cuando llegamos a la federación lo primero que tenemos es un sistema de acogida donde evaluamos todas las circunstancias que tiene la mujer y a partir de ahí se traza el plan de inserción o de trabajo con la usuaria. Si necesita solo el asesoramiento psicológico, si necesita además el apoyo social o si en todo caso necesitaría también la intervención psicológica. ¿Para qué? Para que conozca el territorio se le da una formación donde la persona usuaria, en este caso la mujer, conozca los recursos a los que tiene derecho a acudir, se le acompaña en la asistencia a estos recursos en el caso de que lo demande y se realizan lo que nosotros llamamos intercambios culturales, interculturales, para que entre ellas mismas tejan redes de apoyo y surgen experiencias de vida y experiencia de compartir su proceso migratorio que no solo son bonitas sino también enriquecedoras. ¿Y cómo se combinan esas áreas social, jurídica en la práctica? Trabajando en equipo. Es importante. Es importante. Las áreas se combinan trabajando en equipo, desde todos los proyectos que lleva la FEDE nos apoyamos y es una manera no solo de intervenir sin demora con la persona usuaria, en este caso con las mujeres demandantes del servicio y que son nuestras usuarias, sino también de evitar demoras, evitar revictimización, evitar que ellas se sientan de alguna manera, por utilizar un término coloquial, deambulando de una administración a otra, sino que le tratamos de dar toda la información concentrada, condensada, de manera que la puedan entender, que sea accesible y no solo es un procedimiento en el que la dejamos sola, sino que tienen un acompañamiento. Y por tanto, Elena, ¿cómo es una primera cita en el proyecto SAMI, por así decirlo? O la primera intervención. Una primera intervención es bastante emotiva, es bastante complicada y las señoras que contactan con nosotros lo primero que quieren es hablar y a partir de que nos cuentan su relato, que es un relato que la dejamos hablar de manera sin interrupciones, empezamos a detectar las necesidades que tienen. Si son necesidades de carencias de información, si son necesidades de orientación, si son necesidades de empadronamiento, si es una posible víctima de violencia de género, pero es un espacio, ese primer espacio de acogida es sobre todo para que ellas hablen, para que nos digan lo que tienen, lo que han vivido, lo que han sufrido y lo que necesitan. Y a partir de esta primera entrevista se detectan las necesidades que tienen las usuarias y se derivan a las distintas técnicas que tienen que intervenir con ellas. Entiendo que la confianza es fundamental. La confianza es fundamental para la relación con la usuaria. Ese primer vínculo empático, ese primer vínculo no solo de empatía emocional, sino de empatía cognitiva es clave. Y la confianza que deposita la usuaria en nosotros también es clave. ¿Y cuesta construirla o surge inmediata? Depende del perfil de la usuaria. Hay usuarias, por ejemplo, las usuarias que son, digamos, del continente africano son menos confiadas, las usuarias que vienen del continente americano tienen un poquito mayor de apertura, tienen un poquito menos de prejuicios a la hora de abrirse y hablar, valoran más el entorno seguro, valoran más la confidencialidad. ¿Y cuál es el perfil de mujeres que más demandan o que más se encuentran en el proyecto? Este año tenemos muchas mujeres latinoamericanas. Este año ha predominado más. Básicamente de Colombia y Venezuela. ¿Y en otras ediciones anteriores? En ediciones anteriores ha variado. En ediciones anteriores hemos tenido mujeres africanas, hemos tenido mujeres marroquíes que son africanas también, valga la redundancia, hemos tenido parte de Latinoamérica, hemos tenido parte del Caribe, pero este año el grueso son de Latinoamérica, específicamente de Colombia y Venezuela. Y a nivel jurídico, ¿cuáles son los casos más frecuentes que demandan? Los casos más frecuentes, primero que todo, hay una demanda importante sobre obtener su regularización, sobre cómo quederse en el país de manera regular. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué son los trámites que deben hacer? ¿Cómo se deben empadronar? Otras que ya están de manera regular, la demanda jurídica es cómo legalizar mis documentos de estudio, cómo hacer mi homologación, cómo traerme a mis hijos. Estas son las demandas fundamentales.
Bueno, antes mencionábamos que no solo el factor de la migración viene a solo, sino que también con quizás violencia de género. ¿Cómo gestionáis esos casos? Los casos de violencia de género son especialmente sensibles en las mujeres migrantes. Primero porque es un factor victimológico, no solo ser migrante, sino también ser racializada. Y hay algunos casos de mujeres migrantes que aunque estén en situación regular, su permiso de residencia depende de la pareja y en muchos casos la pareja es la agresora. Y entonces en estos casos nos coordinamos con los servicios especializados, ya sean dependiendo del tipo de violencia que detectemos, ya sean los CIAN, los centros de 24 horas o los CABIS, que son los especializados en violencia sexual, para hacer una intervención conjunta y coordinada y determinar qué acciones va a hacer la mujer, respetando sus tiempos. Bueno, más allá de lo jurídico, como estamos viendo también en pantalla, realizáis formaciones, talleres de formaciones. Cuéntanos un poquito qué es lo que abordan, qué temas son los que tratan. La formación es curiosa porque la parte formativa del SAMI viene a partir de las demandas que nos han hecho las usuarias de información, y a partir de esa demanda de información se ha creado un pack de talleres que son tanto para las usuarias como para profesionales, y en este sentido tenemos formación sobre, digamos, las posibilidades de empadronamiento, qué cosa es el empadronamiento, cómo hacerlo, las homologaciones de título, la nacionalidad española, el acceso al examen de nacionalidad española con una simulación del mismo, las modificaciones de la ley de extranjería, el acceso a los arraigos y a las otras figuras de regularización. Tenemos los espacios de desahogo, los talleres de duelo migratorio, donde se crea un espacio muy bonito de intercambio entre las mujeres, donde ellas son las protagonistas y las ayuda a tener redes, y van por ahí los espacios formativos, van dentro de estas materias específicamente. Tenemos una parte de espacios formativos, digamos, técnicos, que hablan sobre la parte jurídica y la necesidad de trámites, ya sean trámites jurídicos o administrativos, y tenemos la otra parte que va para el desarrollo emocional, la vivencia emocional y la aceptación de la circunstancia a la que llegan en el nuevo país de acogida. ¿Y el factor intercultural, qué papel juega en todo esto? Importante, importantísimo, porque independientemente de que yo te diga que tenemos mujeres de Latinoamérica, cada país de Latinoamérica es un mosaico cultural diferente, y entonces lo que tratamos es de llevar esa interculturalidad y ese intercambio intercultural para que ellas sientan, primero, que no son las únicas, segundo, que cada una tiene una idiosincrasia diferente a la que no debe renunciar, aunque esté en el país de acogida, y tercero, que este mosaico intercultural forma también parte de la identidad canaria en el caso de que se encuentren en nuestras islas. ¿Y este proyecto está ya activo? Este proyecto está activo. Está activo y ya han surgido las primeras talleres. Ejecutándolo. ¿Y cómo está haciendo? Está haciendo un boom. ¿Cómo lo están llevando? De momento, este año casi todos los talleres que hemos hecho han sido del área jurídica. Básicamente tratando los temas de la regularización extraordinaria han sido los más demandados, y en cuanto a los talleres sociales hemos efectuado los talleres de duelo migratorio. Estamos pendientes de realizar los intercambios interculturales, esperando que pase esta vorágine de regularización que hay para manejar los talleres interculturales en el verano. ¿Y se espera la misma participación? ¿Ha superado con creces a la anterior? Ha superado con creces la anterior. Ha superado con ¿Tenemos creces el dato de cuántas personas ahora mismo Nosotros están actualmente en sensibilización vamos por unas 300 mujeres sensibilizadas. Unas 300. ¿Y ha crecido? Ha crecido, son unas 300, 320 mujeres en sensibilización, y en atención individual vamos por 104, 105 mujeres. Bueno, y Elena, mencionábamos la regularización extraordinaria esta que más o menos de la que se está hablando últimamente. ¿Cómo la estáis gestionando desde el proyecto SAMI? Desde el proyecto SAMI, desde el proyecto JUSOC y desde el proyecto Centro la estamos gestionando con mucho trabajo. Es decir, FAMAL, la Federación de Asociaciones de Mujeres Areni Laurisilva, desde la semana pasada es entidad colaboradora de extranjería, por tanto estamos inscritas en el RESEX, y con lo cual estamos acreditadas para emitir los certificados de vulnerabilidad, y estamos teniendo mucha demanda para la emisión de este certificado, con lo cual llamamos a la calma a las personas, no solo usuarias, sino a todas las mujeres que nos están contactando para este servicio,
que será también un servicio de acompañamiento, también hacemos la obtención de citas a través del certificado digital y en el caso de que lo requieran haremos también la tramitación y la presentación de los expedientes a través de nuestra entidad. Y eso que todavía no se ha hecho nada definitivo y aún así están trabajando en todo ello. Bueno, la regularización ya es definitiva, es decir, ya salió el Real Decreto que la aprueba, salió la semana pasada. Entró en vigor el día 16, se publicó el 14, se aprobó el 14 de abril, entró en vigor el 15 y las presentaciones comenzaron el día 16 de abril, presentaciones online, y las presentaciones presenciales comenzaron el día 20 de abril. Por tanto, es un procedimiento que aún está vivo, que están dando los primeros pasos, que se va a extender hasta el 30 de junio y nosotros comenzamos a trabajar en este proceso justo la semana pasada, el miércoles, con lo cual tenemos una alta demanda que estamos ahora mismo en proceso de gestión y de dar las primeras citas para las usuarias que nos están demandando trámites sobre la regularización extraordinaria. Si bien desde enero, cuando se aprobó, el 27 de enero, cuando se aprobó la regularización, ya fuimos orientando a nuestras usuarias que pretendían o que cumplían los requisitos para acogerse a la misma, orientándolas sobre la documentación que había que tener. Por tanto, ya tenemos un trabajo hecho de enero a abril, un trabajo previo, que ahora lo que nos queda es culminar con la presentación y con el resto de la documentación que nos vayan solicitando. Bueno, y con respecto al proyecto, se ha visto, en plan, ¿cuándo ves el éxito en el resultado de una persona? Es complicado porque dependiendo de la situación individual que nos plantee cada usuaria, puedes tener una mayor o una menor tasa de éxito, pero con muy poco que se logre, cuando logramos el empadronamiento de una usuaria o cuando logramos la escolarización de un menor, sí, cualquier avance es positivo. O cuando logramos que la usuaria obtenga la cita en extranjería o la cita de protección internacional. Estas son pequeños logros que logramos desde el proyecto que nos satisfacen. Ese es el objetivo final, al final. Es el objetivo. Bueno, también quería hacerte otra preguntita, Elena. ¿Podrías compartirnos alguna anécdota o alguna situación evidentemente anónima de las que hayan pasado últimamente? Bueno, últimamente tenemos muchas anécdotas porque tenemos muchas mujeres sobre todo agradeciéndonos la atención que estamos teniendo con ellas, que no tenemos listas de espera, que tenemos un sistema de mensajería instantánea donde respondemos al WhatsApp y no se quedan sin atención. Y yo creo que esto es gratificante, el feedback que estamos teniendo, sobre todo en las formaciones que damos. Ayer yo estuve en La Palma dando un taller sobre regularización extraordinaria en Santa Cruz de La Palma con las compañeras de Radio ECA, en este caso de ECA Social. La semana anterior estuve con las compañeras de la Cruz Roja de los Llanos y creo que el agradecimiento que te dan las usuarias por darle una información que sea veraz, que sea clara, que ellas puedan entender, por darle un itinerario donde ellas puedan decir, ahora tengo que ir a este sitio, luego a este sitio, darle la posibilidad también del acompañamiento, eso se agradece. Y ese feedback de agradecimiento es la mayor anécdota de la que te puedo contar. Y muy grande es. Bueno, Elena, y por lo tanto, en el cambio anímico de ella también se ve reflejado. Por supuesto, es maravilloso y es, digamos que, gratificante, utilizando tu propia palabra, ver cómo entra una persona que entra desanimada, sin esperanza, y luego que transita por nuestro itinerario, por nuestra formación, por nuestro proyecto, sale esperanzada, sale con más ánimo, y este cambio se nota y este cambio es una parte del éxito del proyecto. Y con respecto, bueno, el proyecto ya comenzó y terminaba, no sé si en diciembre. Y puede incluirse cualquier persona, o sea, en cualquier momento. Mujer que esté en situación de vulnerabilidad en cualquier momento durante todo el año en la ejecución del proyecto. ¿Y dónde se podrían acceder? Normalmente acceden a través de nuestro teléfono, que es el 620-88-2632. Las señoras nos escriben un WhatsApp y a partir de ahí se le envía el formulario de protección de datos y a partir de ahí le tenemos la primera cita para la acogida. Y con respecto, bueno, más allá del proyecto, ¿qué otras líneas de trabajo están trabajando para este año? Para este año tenemos muchas cosas. Para este año la federación, siendo federación, tenemos muchas entidades socias.
socias, estamos en el Foro de Migraciones, estamos en el Observatorio contra la Violencia de Género y tenemos muchas reuniones, tenemos muchas participaciones en reuniones y en actividades que tienen que ver no solo con la violencia, sino también con la migración. Con respecto al proyecto SAMI, que se me olvidó preguntarte, ¿es un proyecto que solo pueden hacer aquí en la isla de Tenerife o no, como mencionabas La Palma también? Es a nivel de la comunidad autónoma. Vale, es a nivel de la comunidad autónoma, todo el archipiélago. Por eso tenemos las atenciones que pueden ser presenciales, que pueden ser también online o de manera telemática. Por tanto, ¿qué mensaje le transmitiría a esas personas que nos están viendo y se sienten identificadas y no saben a dónde acudir para buscar información? Que nos llamen 620-88-2632, que se pongan en contacto con la Federación de Asociaciones Arena y Laurisilva a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, a través del teléfono 620-88-2632 y que nos contacten, que se identifiquen con su nombre, con su apellido. Que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que las acogemos y le damos la orientación pertinente dentro del proyecto. Y por último, Elena, ¿hay alguna isla en concreto donde se note más esa participación? Tenerife, que es la isla más grande. Tenerife, aquí se nota más. Tenerife. Hay que decir que también la federación tiene sede en Fuerteventura, con lo cual tenemos muchas usuarias también que son de Fuerteventura. Llegar a las otras islas es un poquito más complicado, pero también últimamente hemos tenido usuarias del Hierro, hemos tenido usuarias de Lanzarote, usuarias de Gran Canaria, porque pertenece también a la provincia, pero básicamente nuestra población, el grueso de nuestra población es Tenerife a todos los municipios, aunque tratamos de llegar mínimo cada año a 3 islas diferentes. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por estar aquí con nosotros y explicarnos esta situación, que como bien decía es muy usual en el archipiélago canario y que no se profundiza como debería de ser. Y a seguir trabajando y muchas felicidades por la labor que hace. Gracias a ti por divulgar nuestro proyecto y por invitarnos.